Bienvenidos al curso de análisis de Fourier. Continuamos entonces desarrollando ejemplos de de distribuciones temperadas. Ya vimos dos en el video anterior. Vamos a desarrollar el tercer ejemplo. El tercer ejemplo sería considerar una función f medible. Vamos a pedir que sea medible en Rn, de una función definida de Rn en R, y tal que no f de ella, vamos a escribirlo así, f de x dividido entre 1 más módulo de x al cuadrado a la p. Claro, esto tiene motivaciones, ¿no? Esto vino de algún problema muy específico, este requerimiento, pero vamos a asumirlo ahora sí, a la p no a la k, tal que esto elevado a la k pertenezca a LP de Rn, donde ¿quién va a ser P? P es un parámetro mayor que 1, P es mayor que 1 y finito, donde P es un parámetro mayor que 1 infinito. Y bueno, K es es un valor fijo, ¿ok? Es un parámetro natural, un valor. Entonces, fíjense, supongamos que tenemos una función medible que cumple estos requerimientos. Y con esta función se define el siguiente funcional. L de f de phi va a venir dado como la integral otra vez sobre Rn, phi de x, f de x de x, con phi para todo phi en la clase de Schwarz. ¿Ok? Definimos este operador y entonces este es un operador que es lineal, que está bien definido, que está definido de S en los reales. Y si la función es real, por supuesto, vamos a suponer que la función es a valores reales, entonces va a estar definido de S en R. Y entonces, ¿qué observamos? Observamos, por ejemplo, que la función f de x, permítame escribirlo, observamos que la función f de x igual a módulo módulo x a la menos 1 y 0. Esto es si x es mayor que 1 y 0. Si no, esta función f no pertenece a L1, a L1 de Rn. Esa función f no pertenece, no está, insisto, no pertenece a L1, pero si consideramos f de x entre 1 más x cuadrado, por ejemplo, esto sí pertenece a L1 de Rn. Inclusive podemos pensar en caso de una variable, si ustedes quieren. Pero fíjense, ¿no? Entonces, introducir ese peso, una especie de peso, de alguna manera mejora el comportamiento LP de ciertas funciones. ¿Ok? Por eso es que se considera ese tipo de pesos, o se definió ese tipo de funcionales. Entonces, fíjense que este L de phi es continuo, va a ser un operador continuo, porque basta simplemente otra vez mirar, ¿no? Acotar. Siempre acotamos el módulo de L de f de phi. El objeto es acotar este módulo. Esto nuevamente usamos la definición módulo sobre Rn. Dijimos que la definición original era phi de x por f de x de x. Entonces acá multiplicamos y dividimos por el factor, por el peso que les estoy indicando, y aplicamos desigualdad triangular. Esto es menor o igual que la integral sobre Rn. Acá escribimos 1 más módulo de x, ¿ok? A la k. Acá colocamos phi de x. Acá colocamos módulo f de x y dividimos sobre
1 más módulo de x al cuadrado, todo eso elevado a la k. ¿Ok? Multiplicamos y dividimos. ¿Ok? Y entonces fíjense que aquí podemos otra vez usar, recuerden que este factor, esta función va a estar aplicamos desigualdad de Holder, si ustedes prefieren. O sea, lo voy a escribir así. Por un lado, esto va a ser menor o igual que la norma P, lo voy a escribir así, aunque se vea un poco feo, pero voy a dejar libre la variable. O sea, la norma P de f de x, voy a dejar la notación flotante mejor, f entre 1 más módulo al cuadrado a la k, la norma P de esto, ¿ok? Y entonces va a ser voy a escribirlo explícitamente, la integral sobre Rn, todo esto, vamos a escribirlo así, acá corchete, 1 más módulo de x al cuadrado a la k, phi de x, todo esto a la q de x a la 1 sobre q. Aquí aplicamos Holder, aquí aplicamos otra vez desigualdad de Holder, y entonces fíjense que, porque siempre vamos a pedir que la función esté en LP, pero siempre vamos a pedir que este P sea un parámetro mayor que 1. Mayor o igual que 1 para que podamos aplicar desigualdad de Holder en este preciso momento. Entonces, claro, la hipótesis que pedí sobre f me garantiza que esta cantidad es finita, y acá, como la función phi está en el espacio de Schwarz, todo esto también va a estar en el espacio de Schwarz, pero todo esto va a ser LP, va a ser LQ acotado, o sea que esto va a ser continuo. Ahora bien, si nosotros consideramos una sucesión que tiende a 0, por ejemplo, permítanme escribirlo así, lo que estamos concluyendo de estas cadenas de desigualdades es que esto va a ser menor o igual que, pónganle ustedes una constante, y acá me va a quedar la norma Q, vamos a decirlo así, la norma Q de 1 más, dejo la notación punto flotante, acá módulo a la K, ok, permítanme escribirlo así, y acá quedaría phi a la Q. Si acá colocamos n, aquí tendríamos phi sub n a la Q, y todo esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque, entre paréntesis, phi sub n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, en la clase de Schwarz cuando n tiende a infinito. Entonces el argumento es análogo al que hicimos en el video anterior, porque acotábamos, ¿no? O sea, basta acotar estas normas que están aquí. Puedo ser todavía mucho más precisa. Estas normas que están aquí van a ser menores o iguales que una cierta constante, vamos a llamarla a sub n, no importa, y entonces aquí nos va a quedar la norma infinita de estos factores, 1 más módulo de phi, la norma infinita de esto, más unos ciertos factores que vamos a llamar C2n de ρ. Y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces ya tenemos por allí establecida la continuidad de este operador. ¿Ok? Estos operadores son útiles en algún sentido para definir espacios o mejorar o estudiar el comportamiento de ciertas funciones en LP. Un cuarto ejemplo es nuevamente considerar la siguiente definición, ¿no? Una medida de Borel es temperada si la integral sobre Rn del módulo de la medida entre 1 más x cuadrado a la k es finito. Esto es lo que se define como una medida temporada.
Hay medidas que no son temperadas. Un ejemplo de una medida que no es temperada es considerar exponencial de x, por ejemplo. Es definir mu de esta manera. Esta ya no sería temperada, ¿no? Esto es, insisto, un contraejemplo. Contraejemplo. ¿Ok? Un contraejemplo es mirar a esta. Pero hay muchas que sí lo son. La medida de Lebesgue, pues, es temperada. Y en función de eso, definimos, y eso sí se los planteo a ustedes como ejercicio para que lo verifiquen nuevamente, el mu de phi, definimos para cada phi perteneciente a la clase de las funciones prueba, a las funciones testing o a la clase de Schwarz, ¿cómo definimos este operador? Simplemente aquí poner phi de x y aquí considerar la medida mu de x, ¿ok? Este va a ser un ejemplo también de una distribución temperada, ¿ok? Y ya como cierre, vamos a mostrar un quinto ejemplo que tiene nombre propio. Vamos a estudiar lo que se conoce como la delta de Dirac. La delta de Dirac la vamos a considerar centrada en x igual 0. La vamos a denotar por delta. Delta es una distribución definida de la siguiente manera. Vamos a decirlo así. Delta es una distribución tal que satisface esto. La integral sobre R. Vamos a trabajar en el caso unidimensional por ahora. De phi de t delta sub 0 de t. Entonces aquí vamos a poner delta sub 0 porque estamos pensándola centrada en 0. Vamos a reservarnos el delta para esta distribución, la letra delta, y el subíndice va a indicar dónde está centrada. Entonces, phi de t de delta sub 0 de t no va a ser otra cosa que phi evaluada en 0. Esa es la definición de nuestra distribución. ¿Ok? Esta es la delta, así se define la delta de Dirac. Ahora bien, para construirla, lo escribo. Para construirla, sea un parámetro, y ahora sí, inclusive, esto lo podemos extender a Rn. Podemos considerar, permítame un pequeño paréntesis, Rn phi de t delta sub 0 de t como esta es la distribución que a cada punto me la asigna phi de 0. ¿Ok? Y entonces, para construir esto, insisto, sea un parámetro x sub 0 perteneciente a Rn, un beta multiíndice unido con el vector 0, ¿verdad? Y definimos el siguiente operador, L de x sub 0 de phi no va a ser otra cosa que la derivada de orden beta de phi evaluada en x sub 0 para cada phi perteneciente a la clase de Schwarz. ¿Ok? Entonces, como los rho alfa beta de phi, recuerden que esto es el supremo sobre x, de x a la alfa, de beta de phi de x, estas cantidades vienen dadas así. Nosotros podemos inferir que L de x sub 0 pertenece al espacio de distribuciones temperadas. ¿Ok? Esto es, en otras palabras, esto es que L de x sub 0 es continuo. ¿Ok? Podemos inferir eso porque limpiamos un poco y lo decimos. Porque si ustedes ven el operador L evaluado en x sub 0 de phi, el módulo de esto va a ser menor o igual
que rho sub 0, beta de phi. Entonces, estas son cantidades finitas porque estamos en la clase de Schwarz. Y entonces, si consideramos una sucesión phi n en la clase de Schwarz que tiende a 0 cuando n tiende a infinito, esto va a implicar que L de x sub 0 de phi sub n también va a tender a 0, inclusive el módulo, cuando n tiende a infinito. Ahora, en particular, considerando el parámetro beta igual a 0,0, tomando beta de esta forma, que es el punto 0,000, tenemos la evaluación puntual. O sea, tenemos que pensar, digamos, lo digo aquí, entonces L de x sub 0 evaluado en phi no va a ser otra cosa que phi evaluado en x sub 0. ¿Ok? Tenemos la evaluación puntual. Este operador, L de x sub 0, es positivo. ¿Ok? Este es un operador positivo, es el que se conoce como funcional de Dirac. Funcional de Dirac. Y ahora vamos a invocar un teorema propio de teoría de la medida, que entonces el teorema de Radon-Nikodym existe una medida de Radon-Nikodym correspondiente al valor x sub 0, tal que L de x sub 0 de phi se puede expresar como la integral sobre Rn de phi de x delta sub 0 de x, que es la delta de Dirac. ¿Ok?